Buenos días, querida Iglesia. Es un placer estar aquí. Aunque, si os digo la verdad, cada vez soy más consciente de que predicar es un enorme desafío. Y no me refiero solo al sentimiento de hipocresía que siempre le embarga a uno cuando se va a poner aquí delante, ¿no? Sino también el hecho de dirigirme a una audiencia, a una iglesia tan diversa como la nuestra, ¿no? ¿Cómo comunicar un mensaje efectivo a un grupo tan heterogéneo, ¿no? Donde encontramos diferentes edades, diferentes trasfondos culturales, diferentes circunstancias, ¿verdad? No es nada sencillo. Es una tarea complicada. Mirad, por ejemplo, consideremos el tema del pecado en la vida del cristiano. La Biblia habla claramente de la gravedad del pecado, ¿no es así? Y también de su exposición al juicio de Dios. Por eso, por esta razón, no es difícil encontrar versículos para elaborar sermones que nos desafíen a buscar la santidad. Sin embargo, hay cristianos a quienes este tipo de sermones, este tipo de exhortaciones, les produce el efecto contrario. Son personas hipersensibles. Son personas que sufren de un elevado grado de ansiedad. Son personas que tienden a la depresión, que luchan para gestionar correctamente sus propias emociones. Y aparte de estos hermanos hipersensibles, también están aquellos que tienen un espíritu perfeccionista, por ejemplo, que son muy vulnerables también a este tipo de predicaciones. Para ellos todo tiene que ser perfecto. Y cuando hablan de ellos mismos lo hacen en términos tremendamente negativos. Tienen un bajísimo concepto de sí mismos. Este tipo de hermanos, ya sean los primeros, los hipersensibles o los perfeccionistas o ambos, ante un sermón sobre la necesidad de la santidad, muchas veces se sienten condenados y embargados por un sentimiento de culpa. Soy un cristiano inútil, se dicen. No tengo derecho siquiera a llamarme cristiano. Y hasta es posible que no lo sea. Miro a mi alrededor, contemplo a mis hermanos y creo que eso debe ser la verdadera santidad, la verdadera espiritualidad. Pero yo no seré capaz de ser así nunca. Los cristianos deben ser santos. Yo soy todo lo contrario. Debería dejar de engañarme de una vez y tirar la toalla. ¿Os dais cuenta? Esta no era la intención del pastor. Pero hay hermanos que reaccionan de una manera distorsionada ante las solemnes advertencias de santidad. Sus sentimientos de culpa a veces son desproporcionados en relación a cualquier pecado real que haya en su vida. Pero a pesar de todo, su seguridad de la salvación queda muy dañada. Se hunden en una profunda desesperación. Un sermón así era necesario para algunos, qué duda cabe. Pero llega a causar efectos nada deseables en estas almas tan sensibles. Y fijaros, en el lado opuesto, en el otro lado del espectro, tenemos a las personas hiposensibles, aquellas que tienen una absoluta confianza en sí mismas, ¿verdad? Un concepto de sí mismos muy elevado. No se preocupan por nada porque confían plenamente en sus capacidades. Este tipo de hermanos, sin embargo, tiende a minimizar la gravedad del pecado. Se sienten siempre seguros con su propia salvación, sin importar sus acciones. Así que una predicación, por ejemplo, acerca del perdón de Dios y de la seguridad de salvación para los creyentes, tan necesaria para dar aliento a los hermanos débiles, puede ser un poderoso anestésico espiritual para este tipo de almas tan seguras, tan poco sensibles, ¿verdad? Claro, se dicen así, qué maravilloso es saber que soy salvo. Todos mis actos, mis palabras, mis pensamientos ya no contarán en contra mía. Mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Estoy lleno del Espíritu Santo. No tengo que preocuparme de nada.
De hecho, preocuparme de algo sería una falta de fe. Lo importante es amar a Dios y vivir como estime mejor. De nuevo, el pastor no tenía la menor intención de animar ninguna actitud negligente o permisiva hacia el pecado, hacia la forma de vivir. Pero aquellos cristianos inclinados de manera natural a pasar por alto sus propios errores, que tienen un concepto muy alto de sí mismos, malinterpretan la doctrina de la perseverancia de los santos, hasta el punto de insensibilizar su conciencia. El sermón ha causado en ellos, de nuevo, el efecto contrario. Así que parece que haga lo que haga el predicador, siempre tiene el peligro o el riesgo de confundir a alguien. Tiene que animar a los que están preocupados, desalentados, y tiene que preocupar a los que están excesivamente relajados. Y si no tiene cuidado, corre el riesgo de prestarse a confusión y malentendidos. Bueno, pues mirad, esto es precisamente de lo que acusaban y acusan algunos al apóstol Juan, cuando hablaba de este tema. Fijaros, vamos a leer las siguientes dos declaraciones del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahora comparémosla con esta otra cita. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cómo se pueden reconciliar dos afirmaciones tan aparentemente contradictorias entre sí? Esto ha hecho, obviamente, que lo llevan muchas críticas al pobre apóstol. Lo que muchos olvidan es que el apóstol Juan era sobre todo un pastor. Y trata de encontrar ese delicado equilibrio sobre el pecado en la vida del creyente. Además, Juan, fijaros, parece que se dirigía a dos grupos distintos de hermanos. Por un lado, el grupo de los más débiles, de los hipersensibles, se sentía amenazado. Se sentía amenazado por lo que estaban proclamando algunos herejes gnósticos que se consideraban a sí mismos muy espirituales. Y estos hermanos débiles empezaban a cuestionarse si verdaderamente eran cristianos de verdad. Necesitaban palabras que les dieran seguridad para vencer sus dudas. Pero había otro grupo, el de los seguros de sí mismos, ¿verdad? Los optimistas. Y muchos de estos habían abrazado las ideas de aquellos herejes gnósticos y como consecuencia se sentían a sí mismos muy orgullosos de su nivel espiritual y por tanto necesitaban poderosas palabras acerca de la santidad. Así que el apóstol, fijaros, tiene la nada envidiable tarea de escribir una carta pastoral para enfrentarse simultáneamente a ambas situaciones. Y entendido así, no sorprende que el apóstol parezca contradecirse a sí mismo. El apóstol lo que busca es un equilibrio, enfocando el tema del pecado desde diferentes ángulos. Pero mirad, si tenemos que empezar por el principio, ¿cuál es la verdad fundamental de la que parte Juan? ¿Cuál es la verdad fundamental que Juan afirma en este texto? Yo diría que sería el versículo número 5, fijaros. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué significa aquí la afirmación de que Dios es luz? Aunque a veces se usa el término luz en el sentido de revelación, es decir, traer a la luz algo que antes estaba oculto o velado, en este texto se utiliza el término luz como un símbolo de justicia perfecta, de pureza ética. Lo vemos claramente por el contexto. Cuando se menciona andar en tinieblas o andar en luz, es obvio que el apóstol se refiere a nuestra forma de vivir, a nuestra conducta, ¿verdad? Por eso,
Nosotros no somos conscientes porque ha pasado el tiempo, pero Juan está haciendo aquí una declaración fundamental, ya no solo de la verdad cristiana, sino de todo pensamiento religioso. ¿Existe el bien y el mal? ¿Cómo encajan en el universo? ¿Son absolutos o son meras invenciones de los seres humanos? ¿O se trata acaso de que nosotros le ponemos etiquetas a las cosas calificándolas de buenas o de malas? En aquel entonces existían dos corrientes filosóficas, también hoy, ¿verdad?, para explicar la naturaleza del universo. Por un lado estaba el monismo y por otro lado estaba el dualismo. Mirad, el monismo defiende que todo lo que sucede en el mundo, sea bueno o sea malo, procede todo de un mismo origen. Sea este origen Dios, sea una energía o una fuerza impersonal, o qué sé yo, sea la fuerza para los amantes de la guerra de las galaxias. Un mismo origen para el bien y para el mal. Es decir, tanto el bien como el mal son parte de una misma realidad. El dualismo, sin embargo, defiende lo contrario, es decir, que hay dos fuerzas opuestas, antagónicas, que luchan perpetuamente la una contra la otra, el bien contra el mal. ¿Y qué es lo que pasaba entre los hermanos de esta iglesia? Pues que con tanto lío filosófico y tanto lío de ideas, los creyentes estaban confusos y veían a Dios como algo intermedio entre la luz y la oscuridad. Es decir, como si Dios fuera una fuerza que tiene un lado oscuro y un lado bueno. Por eso Juan les dice enfáticamente, no, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y esta, queridos hermanos, es una declaración asombrosa, porque en un sentido es monista. Es decir, no hay duda de que Dios es singular en la mente de Juan. Dios no tiene rivales. En el universo de Juan no existen dos poderes últimos, solo Dios es omnipotente y eterno. Pero en otro sentido, es una declaración dualista, porque contra la idea monista de que el mal y el bien provienen de Dios, Juan afirma que no, que Dios está comprometido al 100% solamente con el bien, que Dios es luz pura y sin adulterar. Y para reforzar la idea lo repite otra vez, en sentido negativo, y no hay tinieblas en él. Y esto, exclama Juan, esto no es ninguna especulación como hacen estos herejes gnósticos. Esto es la verdad revelada, esto es lo que hemos recibido directamente de él. Esto, por supuesto, coloca al cristianismo en una categoría única. El cristiano afirma que el Dios que creó este mundo, además de ser omnipotente, es totalmente puro y bueno. Pero claro, surge la pregunta inevitable. ¿De dónde procede entonces la oscuridad? Si no es parte de Dios, si no es una fuerza eterna igual a Dios, ¿cuál es su origen? ¿Por qué Dios lo permite? Es normal, sorprende la idea de un Dios omnipotente que por alguna incomprensible razón permite que el mal penetre en su mundo y se quede instalado allí. Y lo más frustrante es que ni Juan ni ningún otro autor inspirado responden a esta pregunta. La oscuridad está ahí. Se nos dice que no tiene nada que ver con la luz. Se nos dice que nunca podrá vencer a la luz porque Dios es luz. Pero no se nos revela cómo llegó a aparecer y por qué se le permite continuar en el universo de Dios. No lo podemos saber porque Dios no nos da la respuesta. Todo lo que podemos decir es lo que dice Juan, que Dios es luz, que no existe un lado oscuro de Dios. Su justicia es perfecta, incomparable, es imposible de adulterar.
Esta, dice Juan, es la verdad fundamental del carácter de Dios revelado en su palabra. Pero al mismo tiempo constituye la raíz del problema más profundo del hombre. ¿Sabéis por qué? Porque si Dios es luz, por su propia naturaleza, la luz es un destructor de oscuridad. Y venga de donde venga la oscuridad, una cosa es segura: hay mucha oscuridad en nosotros. Así que la cuestión en esta mañana es: ¿cómo respondemos al hecho de que Dios es luz? ¿Qué respuesta encontramos a la oscuridad que hay en nuestra propia vida? ¿Hay alguna posibilidad de que Dios no termine destruyéndonos? Y Juan, muy inteligentemente, se encarga a continuación de esta afirmación de refutar una serie de respuestas que daban los gnósticos. Todas ellas eran respuestas simplistas, fáciles, baratas, inadecuadas. Y mirad, la primera respuesta que Juan combate es esta. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta respuesta de Juan va dedicada a aquellos que decían que no pasa nada por pecar con impunidad, que no afecta para nada a mi experiencia de Dios, que puedo tener comunión con Él, aunque mi forma de vivir indique lo contrario. Ya sabéis que los gnósticos mantenían que los actos llevados a cabo en el cuerpo, como por ejemplo, el adulterio, por ejemplo, no afectaban para nada al espíritu, porque eran dos mundos completamente separados. Y desgraciadamente esta misma clase de espiritualidad amoral también se ha defendido dentro del cristianismo. Técnicamente se le llama antinomianismo. Y aunque históricamente es algo muy complejo, muy difícil de generalizar, en su versión más extrema, los antinominianos defendían lo que dice el versículo 6, que la relación del hombre con Dios no se ve afectada en manera alguna por la calidad moral de su vida. Es decir, podemos pecar con impunidad. Y Juan responde: si decimos eso, mentimos y no practicamos la verdad. Si experimentamos una espiritualidad que no es sensible a la forma en la que vivimos, no es una espiritualidad cristiana. Su origen será otro, puede proceder de nuestra propia psique o vete a saber. Pero nadie que realmente conozca lo que es tener intimidad con Dios puede negar cómo el pecado afecta a esta relación. La segunda afirmación falsa la menciona Juan en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, si soy esencialmente bueno, Juan, cualquier matiz de oscuridad en mi vida procede del exterior, no se encuentra en el núcleo interior de mi espíritu. En mi corazón no hay pecado. El mejor ejemplo de esta clase de optimismo moral es el humanismo. Los humanistas dicen, como decían los gnósticos, que el pecado es algo externo, una contaminación producida por la sociedad, por la familia, por el sistema. Y no tenemos que preocuparnos por el tema del pecado, porque, ¿sabéis? Porque la educación y la evolución del ser humano lo eliminarán a su debido tiempo. El hombre resolverá el tema del mal porque es esencialmente bueno por naturaleza. La respuesta de Juan, de nuevo, brusca e intransigente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Es decir, se trata de una ilusión. Y creo además que no hay más que poner la televisión, ¿verdad?, para ver las barbaridades y lo brutal que es el hombre contemporáneo, con su egoísmo. La idea de la bondad innata del ser humano es una ilusión. En realidad nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que no hemos pecado. Y la tercera y última idea falsa de los gnósticos era esta. Básicamente que puedo vivir una vida perfecta. Mirad, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan, soy capaz de vivir una vida perfecta. Soy capaz de conquistar la oscuridad. Reconozco que el pecado es un asunto serio. Sí, reconozco que la naturaleza humana está manchada por el pecado, pero yo puedo elevarme por encima de mis circunstancias, de mi naturaleza caída. Puedo vencer sobre mis deseos, puedo llegar a vivir una vida perfecta. Esto es esencialmente lo que dice el perfeccionismo. Algo parecido encontramos en el movimiento aquel de santidad de John Wesley sobre la Convención de Keswick, en los primeros años especialmente, ¿no? Hay una santidad, dicen, que una vez alcanzada garantiza una vida sin pecado. Como si fuera casi una segunda experiencia del Espíritu Santo, que convierte a la persona no solamente en alguien perdonado, sino además santo. De nuevo, Juan no se anda con medias tintas, con los que piensan así. Fijaos, si decimos que no hemos pecado, es que le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo creo que para Juan este es el error más absurdo de todos. Decir que se es perfecto es casi un insulto al ser perfecto por naturaleza, a Dios mismo, ¿no? Y es que además le hace a él mentiroso, contradice directamente su verdad revelada. Así que fijaros, cada una de estas tres respuestas falsas resultan un tanto patéticas e inadecuadas para resolver el problema de cómo una persona como tú o como yo, que vive en oscuridad, puede tener una relación íntima y personal con un ser que vive en luz inaccesible. Ni el antinomianismo, es decir, afirmar que no pasa nada por pecar, ni el humanismo, afirmar que soy esencialmente bueno, ni tampoco el perfeccionismo, que puedo llegar a alcanzar la perfección por mis propios medios. Ninguna de estas tres afirmaciones da una respuesta a la pregunta: ¿cuál es entonces la solución cristiana a este problema, al problema de nuestra propia oscuridad? Pues mira, Juan nos anima a no desesperarnos, porque existe una respuesta que sí es eficaz, una respuesta que pone de manifiesto la gravedad del pecado por un lado, no lo minimiza, su existencia por otro, no niega su existencia, y además lo hace de una manera honesta y seria. Y esta es la respuesta cristiana. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, dice el apóstol, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí es donde se pone de manifiesto claramente el corazón pastoral de Juan, ¿verdad? Hijitos míos, está preocupado por ellos. Esto no es un tratado teológico acerca del pecado. Es un sermón y, por tanto, tiene dos propósitos. Por un lado, quiere prevenir a aquellos conformistas del peligro de vivir en una actitud permisiva hacia el pecado. Y, por otro lado, quiere consolar. Quiere consolar a aquellos que tienen profundos remordimientos de conciencia, asegurándoles la realidad del perdón de Dios, la realidad del perdón de Dios. Por tanto, el propósito de Juan queda perfectamente claro. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado,
¿No es evidente el tira y afloja? Lo que Juan tiene para ofrecer no es ni una excusa para no pecar, una excusa para pecar, perdón, ni un consejo para alcanzar la perfección, sino una solución que ha sido provista por Dios para las necesidades reales de pecadores como nosotros. Y para terminar, Juan nos propone dos elementos fundamentales para vivir cerca de Dios y conocerle mejor. Podríamos llamarlos dos elementos de vida. Mirad, el primero es este, Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando Juan dice si andamos en luz, obviamente no quiere decir que la perfección sea posible, porque sería una contradicción con todo lo que ha dicho antes. Lo que Juan quiere decir con esta expresión de andar en luz es vivir de una manera ordenada y consciente por lo que Dios ha revelado en su palabra. Dicho de otra forma, que sea el final de nuestra rebelión moral, el final de nuestros actos deliberados que van en contra de la voluntad expresada por Dios y que contradicen su carácter. Para un cristiano que ha sido renovado por el Espíritu Santo, esto sí que es posible, aunque no lo haga perfectamente. Es importante que entendamos también que cuando Juan nos dice en el versículo 2:1, y si alguno hubiere pecado, se está refiriendo obviamente a actos aislados de pecado. Actos aislados de pecado, no a una práctica continuada y generalizada de pecado. Juan no es tan inconsistente como algunos creen. Está convencido de que la vida cristiana debería ser diferente. Y si no lo es, algo va mal. Porque si andamos en oscuridad, estamos mintiendo acerca de nuestra relación con Dios. Pero por otro lado, tampoco Juan cree en el perfeccionismo, porque sabe que es inevitable que haya elementos aislados, pecados que contaminen nuestra vida, que nos infecten, incluso aunque Cristo haya dado un enfoque general a nuestra forma de vivir. Y en este sentido, sí, en este sentido debemos esperar que haya pecado en la vida del creyente. Es una experiencia normal que todo cristiano tiene y que no nos debe conducir a la desesperación. Y además, esto no significa que no estemos andando en luz. Lo que se nos pide aquí es que pasemos de un estado de rebelión moral contra los caminos de Dios a un estado de obediencia a esos caminos. ¿Sabéis cómo se le llama esto en la Biblia? Se le llama conversión. Se le llama conversión. Pablo dice que la conversión es ser transportado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando esto ocurre, se manifiesta en una forma de vivir diferente. Y aunque a veces fracase, se levanta y lo intenta y lo intenta. Quiere hacerlo, se decepciona cuando no lo consigue. Pero toda su vida ahora es un intento de vivir en el poder de Dios, de una manera más acorde a la voluntad revelada por Dios. Algunos creen que se llega a ser cristiano simplemente haciendo una profesión verbal. Otros creen que es cuestión de sentirse tocado en el transcurso de un culto. Y otros piensan que es asentir intelectualmente a una serie de proposiciones teológicas. Pero no es esto. O esencialmente no solo esto. Porque también los gnósticos, ¿verdad?, proclamaban grandes cosas y tenían grandes experiencias. No es tanto lo que podamos decir, sentir o conocer lo que nos hace cristianos. Lo principal es la obediencia. La verdad del Evangelio de Jesucristo es algo que debe movilizar
a vivir de una determinada manera, que debe arrojar luz. Este es el primer elemento de vida que nos propone Juan. Intentar vivir en la voluntad de Dios. Y el segundo elemento de vida que nos propone Juan es estar abiertos a la mirada de Dios. Fijaros en el versículo 9, tan conocido, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El principal problema que tenemos como seres humanos es siempre lo mismo, la tendencia a autojustificarnos, a no responsabilizarnos de nuestros actos. Es que es mi trasfondo social, es que es mi impulso sexual, es que es, qué sé yo, mi mujer, es que es lo que sea. Siempre queremos evadir nuestra responsabilidad, pero es que la Biblia no nos permite tal cosa, porque nos trata como seres responsables. Es verdad que puede haber circunstancias atenuantes e incluso puede haber otras personas involucradas en nuestras acciones, pero bueno, esto no cambia el veredicto, como mucho podría moderar un poco la pena. La realidad es que somos culpables. Y la única respuesta válida ante el pecado es confesarlo. Señor, he sido yo. Todo ha nacido en mí. Me hago responsable. Por favor, perdóname. Y Juan dice que para tener comunión con Dios, en primer lugar debemos aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Esto significa que si el primer elemento fundamental del cristiano es la obediencia, entendida como una sincera intención de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, el segundo elemento es la oración de confesión. Hablar con Dios sobre nuestro pecado, no porque Él no lo conozca, sino porque solo reconociéndolo nosotros y pidiéndole perdón se restaura la relación entre nosotros. Esto es abrir nuestras vidas a su presencia, ante unos ojos que no podemos evitar. Y fijaos cómo el apóstol Juan lo vuelve a repetir, y esta vez lo hace con toda la ternura del mundo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando tu caso o mi caso, cuando nuestro caso sea juzgado en el más alto tribunal del universo, si lo podemos decir así, si somos cristianos, dice este versículo que podemos estar seguros de nuestra absolución porque nuestro abogado, Jesucristo, el justo, habla a nuestro favor. Lo más interesante es que nuestro abogado no nos pide que nos declaremos inocentes, ¿no? Ni tampoco que nos justifiquemos con circunstancias atenuantes, tampoco. Nada de eso. Lo más increíble del Evangelio de Jesucristo es que la pena ya ha sido cumplida. La pena ya ha sido cumplida. La sentencia ya se ha llevado a cabo. Eso es lo que significa la expresión propiciación por nuestros pecados. Jesús en la cruz estaba ocupando tu lugar, pagando todo el precio de todo el daño que has causado, principalmente a ti mismo y también a los demás, toda la oscuridad que has arrojado al mundo de Dios. Es sorprendente, ¿verdad? Termino. A todos aquellos que estáis luchando, practicando un estilo de vida cristiano que agrada a Dios, aunque no lo hagáis a la perfección, pero sí con una sincera intención de obedecer a Dios, de vivir en su voluntad, de verdad os animo a seguir. Dios no espera la perfección. Conoce tus debilidades, conoce tus limitaciones. Es increíble que te ame a pesar de ellas. Lo que Él busca es un corazón sincero. Un corazón sincero que esté dispuesto, que tenga ganas de obedecerle.
Segundo, no olvides la importancia de la oración en tu vida. La importancia de la oración. Habla con Dios, habla todos los días. Confiésale tus pecados, confiésale tus temores. Pídele fuerzas, pídele fortaleza y guía. Porque esto es abrir tu corazón a su presencia, permitir que su luz ilumine tu vida. Y yo creo que este puede ser un buen momento para un nuevo comienzo, ¿verdad? Empezar por confesar los pecados, aceptar de verdad el perdón de Dios, aceptar el perdón de Dios y dejar que el Espíritu Santo transforme tus pensamientos, transforme tus emociones, transforme tus acciones. Yo te animo a que comiences hoy a andar en la luz, paso a paso, día a día, porque irás descubriendo una nueva libertad, una alegría nueva, un sentido de propósito mucho más profundo. Y además, fijaros, en esta iglesia, en esta comunidad de creyentes, encontrarás apoyo, encontrarás aliento y sentido de pertenencia. No te aísles. Comparte tus luchas y tus experiencias para que juntos podamos crecer en la fe. Busca oportunidades de servir a los demás, busca oportunidades de compartir tu fe, de marcar una diferencia allí donde te encuentres. Sé la luz de Cristo en un mundo que vive a oscuras, completamente a oscuras, que necesita desesperadamente sentirse amado, necesita el amor de Dios. Amén. Señor os bendiga.